Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados por Dios, almas consagradas a la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. Amorosamente es lo que les invito a través de su fundación de todos, seres amados, Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Hoy, 7 de febrero del año 2023, congregados en la meditación de la Palabra de Dios, previamente en Fundación Amayá, ahora en este espacio para hacer una interpretación a la luz de la Palabra de Dios de nuestras realidades, según las necesidades, que en su orden son trascendentales, especiales y esenciales, que se diría vitales. Las del espíritu, necesidades de conectar con el Creador, con la creación, con el orden natural. Pero para ello hay que tener conciencia, más que mental, espiritual, la sabiduría divina, el Espíritu Santo. Que en la meditación de la palabra de Dios ayer, y vamos hacia ello, hablar de las tradiciones humanas, las prácticas y las costumbres, habría de ser para el gobierno, la administración, el cuidado de sí mismo, de la comunidad a cargo y de todo esto a cargo que es la creación. Por eso al séptimo día descansó Dios luego de crear la Sagrada Familia, todas las cosas, todas las especies, todo lo habido y por haber, para que el ser humano haga síntesis de todo ello, de las partes y el todo, las acciones, las interacciones, las retroacciones. O sea que ahí mueve la vía en orden natural, voluntad, acorde a la voluntad del Padre Celestial, inteligencia, acorde a la sabiduría del Espíritu Santo, el discernimiento, y acción, Jesús, camino, verdad y vida, en amor, verdad y justicia. Que como la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Marcos, haciendo la reconvención a los hermanos escribas, fariseos y saduceos, escribas que se fundamentan en la ley, supuestamente leída desde Dios, pero que se va acomodando a las leyes humanas, al derecho humano y a la justicia humana, o sea, a la cultura, vinculado con esas estructuras sociales, políticas y económicas. Aquí lo social es lo religioso fundamentalmente. Y eso es militar, es dogmático, es tácito, tiene que cumplir tal cual, entonces se queda muy superficial. Y Jesús les dice, no, este pueblo, bien decía el profeta Isaías, me honra con las palabras, con los labios, y no con el corazón y las obras. Porque lo que hace impuro no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. En otro momento lo decía. Ante la reclamación que le hacía porque los discípulos no se lavaban sus manos para comer, no tenían hábitos de higiene y protocolos de seguridad y sanitarios. Entre esas cosas, ahí está la acción reflejada en esa coherencia entre sentir, pensar y actuar. Porque en las palabras de Jesús, tajante es llamarlos hipócritas, porque hay esa doble moral.
decir, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, no. Porque unos creen en Dios, o decimos que creemos en Dios, pero no le creemos porque hay dudas, que le metemos la razón a lo que es un acto de fe. Le ponemos obstáculos a la obra creadora, a la acción creadora, a la fuerza transformadora que es el verbo, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. En esa manifestación, en esa revelación y esa expresión de amor de Dios cuando envía a su Hijo para expiar los pecados de la humanidad, redimir las culpas, liberarnos de preocupaciones, de obsesiones, de prefiguraciones y expulsar esos demonios, que son precisamente esos espíritus que se quedan anidando allí, queriendo anteponerle lógicas, ideas que no son lógicas, o simplemente idearios de cada quien, miles de millones de seres, cada quien proclamándose Dios, o creyendo en un Dios artificial, pagano, como se diría en la religión cristiana, una herejía, a dioses que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, pero no tienen corazón. Y eso ha venido Cristo. Pedro Justo de Río decía en algún momento, y se ha dicho por otros hermanos consagrados, Jesús vino a poner un corazón de carne al que se traía un corazón de piedra, la nueva alianza. La palabra, como acción creadora, es una espada de doble filo, con una corta y con otra cicatriza, porque en la ley de Moisés se quedó escrito en las tablas de la ley, en piedra. Entonces la gente se quedó con un corazón de piedra. Aparentemente decir, sí, yo siento, yo comprendo, y yo trasciendo porque estamos más elevados que los demás, decían los fariseos, los escribas y los saduceos, superiores a los demás. Y venía la discriminación, la exclusión, la expulsión misma de los niños, de las mujeres, sobre todo las viudas, de los pobres, de los enfermos, por cegueras, por parálisis, por sorderas. Consideraban todo eso impureza y pecado porque venía de generaciones anteriores. Y todo eso estaba sentenciado en la ley. No, el noísmo, no haga. No hay una ley del síismo, que esa la dijo Dios en el Génesis. La palabra de Dios hoy en la primera lectura. La creación perfecta no es perfectible por obra humana. Es activa, o sea, sistémica, dinámica y prospectiva, claro, si se cree en Dios, si se le cree a Dios y si se crea con Dios. En la vía, como se decía, la voluntad humana acorde a la voluntad de Dios. La inteligencia humana de todos, acorde a la gracia del Espíritu Santo, el discernimiento de lo que es sabiduría divina, conocimiento humano y vivencia natural, la Santa Cruz, vertical, horizontal y terrenal, hincada la cruz sobre la tierra, porque somos humus, humanidad, dignidad humana. Por eso lo deja para la creación de último y dice la Sagrada Familia. Palabras de Pedro Justo Berrío, los tres hablan ahí, Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Vieron que quedó bien hecho, muy bien hecho, resaltando toda la creación al séptimo día que descansa. No es un día cronológico, no es el calendario que conocemos, de numeritos de los 30 días, el 31 día y bisiesto cuando febrero tiene 29, los demás 28. No, no. Esos son medidas matemáticas más hechas con una intención salarial. Como se decía, meditación de la palabra de Dios ayer o en estos días, que Jesús nos ha llamado luz del mundo y sal de la tierra.
escuchaba a un candidato por ahí a la gobernación municipal que salario, y de hecho se lo escuché también a otro hermano consagrado en la meditación de la palabra de Dios, Wilson Grajales, creo que de Jesús Amigo de Niquía, área metropolitana del Valle Aburrá, Antioquia, de la medida de la sal, porque con eso se le pagaba a la gente el salario, pues a los que trabajaban, a los obreros, a los jornaleros, a los peones. Era demasiado importante en la familia para salar la carne, que se conservara, porque nada de neveras ni de esas cosas. Bendito Dios, qué bueno. Quedaba curada y le daba un gran sabor. También para purificación, en procesos físicos, químicos, biológicos, ayuda a purificar. Y también la sal, la importancia en el mar, deuterio, sal pesada, pues para mantener todo ese balance entre especies del mar, del cielo que bajan allí, pues las aves y otros animales que llegan al mar por alguna razón. Y le da la posibilidad de hacer la fotosíntesis, el proceso de fotodegradación y llegar a las algas, a las profundidades, que le da esa coloración, permitir pues todas esas condiciones de, no es la especialidad, pues hablar de las ciencias marinas, ni de las ciencias de la tierra en profundidad, ni de las ciencias del aire, pero son los elementales, aire, agua, tierra, y está el fuego, que es acelerante, esa es otra propiedad de la sal. Transformación en lo que hemos denominado en este proceso de configuración del Sion, el fiat de María, aceptando la Inmaculada Concepción del Hijo unigénito de Dios, ser madre de Dios. Albergar en su vientre, eso suena muy feo y albergar, pero engendrar en su vientre al Hijo de Dios para cumplir la misión salvadora de esos demonios, de esos pecados y esas culpas. Entonces mire que ya no tendría ni por qué haber en el estudio de impacto ambiental, adelantémonos un poquito, porque se haría la lectura situada, que es lo que llamaríamos el diagnóstico, el conocimiento del día, primera fase de un ciclo de gerencia ambiental, de gestión ambiental. Viene la evaluación del impacto, no tendría por qué haber impacto. Desde la creación misma, lo dice el Génesis, la obra es perfecta y ha creado al hombre en sentido genérico, mujer y hombre los creó para seguir procreando la familia, es vida. Y de una vez, digámoslo, ese es el compromiso, la responsabilidad y en misericordia de Dios hacerlo, la labor, hombre y mujer, seguir la creación, expandirla, así como se reproducen, pero no los animales, porque ellos se reproducen de forma instintiva. El hombre habrá de sintonizar en modo, tiempo y lugar, lo que llaman espacio-temporal y energéticamente en el amor, con los tres ritmos. El kairos, que es el tiempo de Dios. Si es voluntad de Dios que este ser, hombre, y este ser, mujer, almas, en su predestinación como almas venidas al mundo a cumplir un encargo, han de situarse en el tiempo de Dios, en el kairos. Vuelvo y digo, modo, tiempo y lugar. No cuando quiera uno, según su voluntad, han de dar a luz la mujer. Decía Pedro Justo de Ríos, la que da luz, sí, pero participan los dos. Abadio Green precisamente decía de la comunidad Gunadule, con la licenciatura en la pedagogía de la madre tierra, que es la semilla del hombre y le da menos importancia, le pone un 1%, no sé de dónde sacan los cálculos, pero bueno, ¿por qué lo dirá? Porque se le pega la occidentalización también. Y el asunto, sobre todo europeizante, de querer positivar todo y querer expresar todo desde la razón y entenderlo todo desde la lógica. Y si no lo entiendo y si no hay un porqué, no le creo a Dios. Problema suyo, problema del que no cree.
pero le está causando un problema a la humanidad, porque hay cosas que no se tienen que explicar. Eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual, eso es soberbia emocional. Dicho de otra manera, son pasiones desordenadas, son mentalidades desordenadas y son espiritualidades desordenadas que llevan a unos estados de vida desordenados en el cuarto chakra. Comer, vivir y dormir, o sea, lo que hacen todos los animales. Y de hecho, en ese ecologismo del que se habla ahora, que es un silogismo, una distracción, hablando de un supuesto oikos, ecología, negando a Dios, yendo contra Dios e imponiendo otro Dios, que nos pone en una bioética y es que todos iguales, todas las especies iguales. No, mire que se elaboró un proceso de generación sucesiva de miles de millones de años. Años luz, no sé cómo se mida en una eternidad, eso lo sabrá Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. En su sagrada familia, Padre, Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. No tiene que preocupar más. Es que ¿dónde se va a crear otro mundo y para qué? Para que el hombre hable de crear, de co-crear, de recrear. Sí, recreación y lúdica y deportes. ¿Co-crear con quién? ¿Es que Dios es socio? ¿Qué? ¿Necesita socio? ¿Necesita ayudante o qué? El Salmo 8 dice, ¿qué nos has visto como importante? ¿Qué has visto en el hombre? Pues claro, que hace semejante en que tiene de las tres personas de la Sagrada Familia, tiene claro la genética de la creación en Dios, Deus, autonomía, la autoría en Dios, tiene la sabiduría de Dios ahí, y tiene de la acción creadora con la palabra de Dios, el verbo, pero caminando con Jesús, siendo Jesús, mente, alma y cuerpo. Entonces allí viene ese asunto, para que en el vientre de María Santísima engendra a Dios para recrear, o sea, darle plenitud a las leyes universales, a la creación, al orden natural, encarnando ese proceso. ¿Por qué? Porque entró en desaveniencia, en desobediencia, no por inocencia. Por eso creó la serpiente de las primeras. El enemigo, el adversario, el opositor, que es lo que Dios mediante mañana entraríamos en la meditación de la palabra de Dios con Adán y Eva. Adán, Cristo, y Eva, María. Cristo y su iglesia, todas almas conectadas con él. Esa es la recreación, le da plenitud a la creación para que venga, y esto es inspiración del Espíritu Santo, amén, para que nazca esta nueva familia. Una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que trasciende. Es que seres amados, nosotros somos llamados a la trascendencia, a habitar el reino de los cielos, a vida eterna, a una expansión cósmica. Nosotros no hemos llamado como estos mosquitos que vienen aquí a importunar, a buscar sangre o a cualquier cosa, no, es más que eso. Si tienen un cerebrito tiene que ser muy chiquito porque solo pica, inocula y ya. Y eso somos. Vamos por ese proceso de concienciación, precisamente, que es sentir en el corazón. Fue lo primero que le puso al ser humano. Y de ahí pende todo. De ahí impulsa la sangre al cuerpo, impulsa la sangre, el oxígeno al cerebro, los minerales, todo. Ahí sí piense, primero sienta y obre las manos, sentir, pensar y actuar. Entonces, que lavarse las manos por fuera, cuando todo pende desde adentro. ¿Y cuál es la conexión directa? Meditación. Conciencia plena del ser siendo, de ese acontecer. Y el para qué está, que es lo que le pregunta todos los días en la mañana a Dios, al Padre Creador, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué esperas que haga hoy? ¿Qué he de hacer para agradarte hoy? Eso es lo primero en la meditación. Al Espíritu Santo, discernimiento.
Muéstrame qué es la voluntad de Dios, la sabiduría. Dame sabiduría de Dios y dame conocimiento humano para discernir y no caer en la trampa, porque el opositor, el enemigo, el adversario, el patán, el charlatán ese, es un mentiroso, falso maestro, falso profeta y falso sacerdote. Y empieza a meterse por cualquier intersticio, por cualquier orificio, por cualquier huequecito, en el corazón, en la mente y en las manos, para llevarte a la división, para llevarte a la resta, y luego te arrestan por tramposo, por mentiroso, por engañoso, jugándole al gobierno de lo público, de lo oficial, a las normas humanas, las prácticas humanas, tradiciones humanas hechas por fuera de la ley de Dios. Y este país del Sagrado Corazón, que hoy conmemoramos precisamente en el Papa Pío IX, decía Fray Alejandro Tobón, esta mañana en la meditación de la Palabra de Dios, la Inmaculada Concepción, muy fervoroso de ella, y del Sagrado Corazón de Jesús. Y también se diría el Sagrado Corazón de San José, bendito Dios, porque esa es la Sagrada Familia. Ese es el corazón del pesebre y el corazón que habita en nosotros, esa tríada. Y es una invitación muy amorosa. Y más que invitaciones, es una inspiración del Espíritu Santo. Porque antropológicamente, en esa arqueología sagrada, en esa comunicación entre lo que llaman natural y sobrenatural, que hemos venido meditando en ello, natural porque ha sido creado por Dios. Y Dios ha estado y es más real que cualquier cosa. Y está siempre activo, proactivo, propositivo, para favorecer la creación, expandir la creación y sentirse más alabado por ello, bendecido, multiplicado, que era lo que Jesús hacía en el Sermón del Monte, que veníamos practicando estos días. Multiplicación de los panes y los peces, congregación, eso multiplica, suma a los discípulos, suma gracias, dones y talentos, que en carismas que administra María Santísima se repliegan en frutos que se han de recoger quizá en la vida eterna, pero los recoge Dios, si son santos, si son sentimientos santos, pensamientos santos y accionamientos santos, santificación. Eso es rectitud y justicia. Justificación no es poner en un presupuesto, que cuentas claras, que débitos, créditos, que debe haber y si no es porque falta. Eso es creado por lo humano, por lo mundano. Eso es la engañifa de lo que hoy día se habla como desarrollo, que antes se llamaba progreso. Son cosas materiales hechuras por el hombre sin contar con Dios. Decía también Fray Alejandro precisamente en estos días, el viernes, congregación los viernes al Sagrado Corazón de Jesús, en 1902, no recuerdo qué papa fue, que se consagra Colombia al corazón de Jesús. Y sorprendido y muy, porque es un ser muy sintiente, muy puro en ese sentido. Nuestro hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que precisamente en Francia, que se gesta este movimiento de los gregorianos, porque él es cantor, cantante gregoriano, y ha ido ahí precisamente, creo que en la Catedral de San José o algo así, en Francia, sale la misma Revolución Francesa, o sea, ya la razón anteponiéndose al corazón, que se canta es con el corazón, con el alma, con sentimiento. Y él le canta a Dios. Y todas las alabanzas y los cantos deberían ser para Dios, no para lo pagano, que para la criatura, que para las cosas, bueno, hay que entrar a mirar pues cosas de las tradiciones y las costumbres, pero la gente ya le da más importancia a eso, que a una oración, que a un canto. Entonces meditación, oración y ayuno, irse negando todos esos egos. Todo lo que te cause placer y es individual y es egoísta, es de corto plazo, es micro, todo eso es ego, 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 juego del ego, el ego de este, el ego del otro, y hasta luego, porque eso es no chema, no amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Eso es no dar en el blanco, que es el bien vivir y las bienaventuranzas. Lo correcto ante Dios, por Dios y para dar gloria a Dios. Y es en lo que estábamos hablando ahorita del diagnóstico, la evaluación del impacto, el diseño de escenarios, que es lo de gerencia ambiental, precisamente en la conversión, que está bautismación, la común unión, segundo momento, la conversión, el proceso de santificación, quien van en un segundo momento intermedio, porque tienen dudas, porque dejaron de creer en Dios, de creerle a Dios y crear con Dios, se fueron a crear con el patán, a creerle al patán y creer en el patán, que los deja tirados a mitad de camino. Toda esa idolatría, todas esas falsas promesas, todas esas falsas expectativas, todas esas falsas realidades que se construyen con él, esas distopias, todo eso llevan a eso. No es porque sea cristiano o anticristiano, no, es que va contra la creación, contra la impronta de la creación que somos siendo. Tenemos una vía en orden natural, o sea, voluntad de Dios, inteligencia del Espíritu Santo y acción divina en Jesús. Ese es el orden natural, siga eso y no hay problema. O sea, la Santa Cruz, buenas relaciones con la divinidad, la vertical, la horizontal, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad. Pero ¿a dónde han llegado? Y es un exabrupto. Dios mediante enseguida lo miramos en cambio gnosis con profundidad. Los protocolos de la Organización Mundial de la Salud con lo del famoso COVID, que no es la primera vez que ocurre un virus. Mire, los creó primero. Están primero en miles de millones, un día que en miles de millones de años luz, no sé cómo era. Ya estaban, y que el hombre los va a acabar, y que a punta de vacunas. Hombre, ¿cuántos miles de billones de vacunas van a sacar para que se siga creyendo en eso? En las engañifas, los estratagemas, las mentiras del patán, permeado en las OMS y en los ODS. Hace rato se determinó, desde la misma creación y con Cristo, ahí lo dijo, bendito Dios y me perdonen la mala interpretación, pegados de las normas humanas, por encima de la ley divina. ¿De dónde creen que vienen los ODS? Los odiosos esos, de las Naciones Unidas, PNUMA, Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llevado a la UNESCO, UNASCO, a la educación, a mantener contenidos, rituales, listas de karaoke y al humano desentendido. Vaya, mire, transhumanización. Por encima del hombre, de la dignidad humana que se resalta hoy en el Evangelio, en el Salmo 8 y en el mismo Génesis, Evangelio de San Marcos. Está replegado a ello, que primero es la vida, la creación, y dar gloria a Dios con el encargo, que se hace el día séptimo. Descanso, sí, replegado en todos los días. Pero entonces, a ese impacto, si se sigue allí, ¿cuál daño? Entonces no habría por qué hacer restauración del daño. La única restauración es Cristo del pasado, por el demonio, el pecado y la culpa. Eso lo restaura. El futuro, la providencia, el Padre Creador. Él no va a dejar la obra a mitad de camino. Es perfecta. Y vive orgulloso de su creación a imagen y semejanza, la criatura humana, a pesar de que haya sido seducido por el tentador, porque él no tienta, él no es el que prueba. Eso no es castigo de mi Dios, eso son cosas hechas por el patán para desviar los niños, los jóvenes, los adultos hacia allá, arrastrarlos y atraparlos en esa encrucijada. Algo me inspiraba el Espíritu Santo ahora, precisamente hablando de la sal que se utiliza allá en la nieve para derretir. Snow en inglés. Lo snob en la sociedad debería tener sal. Recordar que somos luz del mundo y sal de la tierra para derretir todo eso que es snob, porque estamos viviendo un snobismo, moda. Entonces me tengo que hacer un Dios
a mi imagen y semejanza ya, porque el otro está muy antiguo. Más de 2023 años, 3600 para los judíos, no, eso ya está muy viejo, hay que cambiarlo. Y eso ha entrado en el derecho humano, dicho por una doctora experta en derecho administrativo, derecho ambiental y trabajando toda la vida ya jubilada con las instituciones, que la gente no cree en las normas que ya porque están muy viejas. Entonces no creemos en la Sagrada Escritura que porque está muy vieja. Y es que habrá un libro superior a ese. En paz descanse, lo decía un colega que ya murió, valga la redundancia, me abrió camino a los Países Bajos con una buena relación allí, porque tener buenas relaciones abre buenos caminos, no son influencias, son recomendaciones, eso es el mejor aval. Cualquier que respaldos de bancos y tiene que demostrar que tiene plata para que le presten, si no estaría prestando. Esas son las trampas del tramposo, es que no va a ser gratis, nada, todo tiene. En cambio, Dios es en gratuidad, gracia de Dios. Pero abriendo ese camino, claro, las normas son muy bien. Entonces, el decreto 2811 del 74 en Colombia, que es de los recursos naturales, que no es de aquí, por lo menos está más pensado para preservar, proteger, conservar los recursos naturales, que llaman ahí, pues. Pero la derogan con la ley 99 del 93, que crea el Ministerio del Medio Ambiente y crea el sistema, que es la natillera, manejar las finanzas del medio ambiente, de lo que se recoge por exploración, explotación, industrialización de los recursos naturales. Y más para allá, lo harán otras agencias de la misma dependencia del Ministerio, de la Autoridad Ambiental, pero son la comercialización, la especulación, todo lo demás en lo que se llama legal. Pero lo que se llama ilegal o no oficial, porque no está registrado, de eso no hay cuenta. Y todo eso deriva de allá. Entonces, lo que no le enseñan a las criaturitas que vienen casi que recién nacidas y les dan un aparatito, un celular, y les entran un programita de cómo se llenan de dinero para que se compren todo y sean Dios, no tengan que pedir al papá, y les dan derechos para que ellos mismos reclamen, los ponen a pelear, ese es el demonio. Lo mismo en las parejas. Usted también tiene derechos, mujer, no se deje maltratar. Vea, ¿cómo así que la mujer en la casa y el hombre en el trabajo? No, no. ¿Cómo así que el hombre es luz de calle y oscuridad de casa? No, no, no. Usted también, váyase para la calle, la manda a cualquier cosa. Hay una anécdota, no para alargarme, pero el papá de Tatiana de los Ríos, don Rodrigo, creo, sociólogo, mostraba por qué en Pereira, aquí, Risaralda, las mujeres se decían que eran prostitutas. No, es porque ellas trabajaban en la confección y eran las que iban a los bares porque tenían plata para poder comprar. Entonces los hombres quedaban cuidando a los niños, lavando la ropita y los platos, que así como los fariseos le ayudaban a los fariseos a lavar los platicos. No, eso ya es especulación, pero es echar broma, pero Dios me perdone. Es por decir pues de las prácticas que hacían ellos, que ahora son las de los... Eso lo va a entrar enseguida más bien en cambio gnosis, que en vez de estar pensando qué está pasando en una familia, dizque en confinamiento, en aislamiento, en encerramiento, todos conectados de aparatos, de celular, de internet y la familia desconectada. El corazón del hogar desplegado, porque el corazón humano también fragmentado, el sentimiento, el pensamiento. Que una misa virtual, ¿por quién iba a rezar? ¿Quién aprovechó la pandemia, bendito Dios, para trascender, para salir de ese ostracismo y de lo mismo? Ahora la gente está feliz y es que en la normalidad todavía están buscando el punto G y no lo han podido encontrar. Y van a sacar cada vez más en ese embeleco cosas para que la gente crea que ya todo está normal. ¿Normal? Cuando se dispara la inequidad social, la iniquidad y la inocuidad en las cosas. La iniquidad de los gobiernos y la inocuidad en las cosas. Sacando políticas absurdas. Sacándole precisamente a este país que ahora se menciona el Sagrado Corazón, quitándole toda la carga moral, que porque eso está llenando la cárcel de criminales, por incesto, por faltas a las leyes de Dios. Podrá haberse más arrogancia que eso, más soberbia espiritual, intelectual y emocional, más ceguera espiritual, intelectual, emocional que esa, de un gobierno que se supone soberano, y así pasará con todos.
firmando abortos, firmando eutanasias, firmando antividas. ¿Ah? Y adelgazando las leyes para cumplir, claro, eficiencia, eso es gobernabilidad, claro, ganando indulgencias con Padre Nuestros ajenos, mientras en gracia de Dios algunos nos tienen orando, los otros van allá a Dios orando y con el mazo dando. Esos están es distinto, porque el que va orando y con el mazo dando en la iglesia es el que nos pasa, que nos llamamos cristianos, pero tenemos un comportamiento anticristiano. Nos dejamos llenar de pensamientos anticristianos y nos dejamos intoxicar con sentimientos anticristianos. Entonces no hay coherencia entre sentir, pensar y actuar. Pero el otro es porque va orando mientras otros están orando. Seres amados, dejamos allí porque esta meditación es muy profunda. De todas maneras, la de la palabra de Dios, porque eso no es para reflexión, pero sí nos quedan ejercicios muy importantes que hacer a partir de acá. Lo primero es que habría que retomar, y vale la pena yo creo que tomarnos unos minuticos para ello. Agradezco de todas maneras su generosidad y su disponibilidad y su de siempre fraternidad que he sentido para poder ampliar un poquito lo siguiente, porque queríamos ver de cómo la creación nos permite, claro, seguir hablando de una co-creación siempre que desde la fe, movidos por la fe y en gracia de Dios por la fe, se parta de lo esencial, de lo trascendental. Reconexión, religare, bueno, la religión, ¿habrán otras religiones? Sí. ¿Habrán otros estilos de vida? Sí. ¿Habrán otras formas de relacionamiento humana con la tierra, con Dios o los dioses? Sí. De hecho, pues hay creencias, hay prácticas, hay costumbres, pero pasa, por ejemplo, que con prácticas que se conocen, sobre todo la película de Mel Gibson, que los hermanos originarios de mayas y otras prácticas sacaban el corazón humano para ofrecerlo como pagamento a la tierra. Se quedan a mitad de camino, porque ese pagamento a una criatura no es el creador. La tierra es una de las criaturas en la creación, primero que todo. Segundo, no se refiere al corazón físico en sí. No es sacarle el corazón a la persona. Hay que comprender, primero trascender el significado, la significación, los significantes en esa carga simbólica, semiótica, que llaman mitológica, de lo que llega por tradición oral, en el imaginario personal, en el imaginario colectivo, el imaginario de una cultura, lo que ha sido la conciencia a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel planetario, que se dice que nuestros hermanos de la Ribera Maya lo tuvieron, sobre todo los aztecas, los mayas, uno de ellos más guerreros, pero los otros más místicos. Aquí con los hermanos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, no digo lo de la práctica del corazón, pero sí conectar los Gunadule, persona que habita el cosmos, o sea, saben del abuelo Sol, la abuela Luna, de los abuelos astros, saben que están allá y están situados y rigen sobre la Madre Tierra, pero la Madre Tierra administrará como madre sabia, madre inteligente, madre ordenadora, como dice James Lovelock, que lo cita también Abadio Green en su obra Significados de Vida, y lo ha estudiado y lo ha interpretado en esa hermenéutica, porque él hizo un doctorado en educación, Abadio. Entonces, ahí se llega a ese nivel, descripción, reflexión e interpretación, todo el ciclo completo para la generación de conocimiento, porque genera conocimiento partiendo de un conocimiento occidental, pero ellos lo generan en su propia práctica tradicional, por la historicidad, por la tradición oral, la educación propia, o sea, su gobierno propio, o sea, tienen todo regido cosmológicamente, desde esa cosmovisión. Pero para acá se queda en el calendario normal. Ellos son calendario que rige para la siembra, para la pesca, y son movimientos que pulsan en un kairos con la creación. Llámese creadores, dioses, en sus costumbres, en su acervo cultural, en sus tradiciones, bueno. Pero que en última instancia apuntan a que es el corazón.
Y el sentir, que es la conexión, la madre tierra, es el corazón, es el amor. Mire que ahí en la sabiduría ancestral está claro que es el corazón, el amor, y el que conecta el primero. Por eso conectan desde la intuición, lo que llaman ahí. Que no piensan en Occidente, que no razonan, que no hacen cálculos. ¿Para qué los necesitan? Si el mandato es muy claro, cuidar la madre tierra, como si fuera la mamá biológica. O sea, por encima de lo antropocéntrico, por encima de lo cultural de la familia está la madre tierra, que conecta con la divinidad, con los dioses, con la creación, toda, con el universo. O sea, la tierra conectada al universo. Hay un pulsar de ese corazón, Carderis, con el Kairos. ¿Para qué cronogramas? No. Lo hacen en petroglifos, lo hacen en pintura, lo hacen en danzas, o sea, conectan con lo que decían otras inteligencias. Ahorita lo mencionaba Graciela en el primer espacio, vamos allá, Glenda, la hermana Glenda, hablando de la psicología, ya psicóloga y cantante, hermoso, canta alabanzas a Dios. Que de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, mentes creativas, que aquí las hemos trabajado en la Escuela de la Conciencia Ambiental, en particular principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Mentes creativas, como un todo perfecto con las diferentes inteligencias ecológica, que es la naturalista, pues un naturista, natural. Tiene varios nombres. La sinestésica, tocar, sentir, que lo veíamos en la palabra de Dios ayer, que la gente quería tocar a Cristo la orla de su manto para sanarse, en fin, para la sanación, trascendencia. La matemática y lingüística, sí, por Occidente. Pero muchas, y quizás esas herramientas vienen, pues obviamente después ella las está impulsando para apropiarlas, una reinterpretación, como hacemos nosotros, todas estas herramientas, todo este conocimiento, esta sabiduría que repliega el Espíritu Santo haciendo una recodificación del conocimiento occidental a partir de una construcción con todos, seres amados, de lo que sería una nueva versión. Esa sería una creación humana que ayudaría a la creación, en tanto va orientada en la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Salvador, Espíritu Santo Santificador. Ahí, cristificación, cristonomización, la cristología, como dice Fray Nelson Medina. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo que conecta con Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Esa cruz, tener siempre todo eso presente. Ahí viene la geometría divina, para eso sirve. La matemática, sí, para contar las cuentas del rosario, excelente. Oración, como decía Santo Domingo, fundador de los hermanos dominicos. Fray Nelson, y ahí está Santa Catalina de Siena y Laurita Montoya, Santa Laura Montoya, aquí Jericó, la madre Laura. Entonces, ello para sumar familia, todos, ¿para qué contar? Si sabe que es todo el colectivo, es universal. Y mire, no tiene que ser cristiano, y lo puedo decir abiertamente. Juan David Villa, la propuesta del bienestar, y quizá con una tendencia no del imperialismo contraria, podrían decir hoy en día socialismo, comunismo, que entre otras cosas dicen que es anticristianismo, tiene más de cercanía que el mismo fariseísmo con la propuesta cristiana. En San Francisco de Asís, en Benito Abad, en los mismos dominicos, que ya existían para el medioevo, antes del cartesianismo y todo ese confusionismo allá con Kant, Immanuel Kant, con Comte, que es Comte la verdad para mostrar otra, y ahí viene la economía, viene la sociología, la política, para hablar otra cosa. El enemigo ahí metido. Entonces, vale hablar de ello para dejar ahí la meditación, o la reflexión más bien basada en la meditación de la palabra de Dios, para no caer en mucha discusión y no cansar, pero es profundizar en ello, porque realmente de ahí viene el verdadero sentido. ¿Para qué? ¿Cuál restauración? Entonces no tendría sentido el impacto ambiental de justificar el daño. Principio de Estocolmo, revisemos ello. Precaución del daño. Obra, proyecto, actividad, que es un proyecto, es por procesos de vida en orden natural desde la creación. Entonces, ¿cuál daño? No hay daño.
no hay afectación, porque hay amor, hay misericordia, hay justicia divina. Nadie va a hacer lo que llaman un proyecto que le cause daño a otro, que lo voy a compensar con dinero, que lo voy a restaurar, que no voy a mitigar. No, 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 no. Lo dice el mismo principio. Hay que empezar a guardar coherencia en esas leyes. País del Sagrado Corazón, hay que estudiar bien eso, y de ahí viene un curso profundo para la formación en la política, lo que es correcto de acuerdo a lo correcto en el orden natural. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, un abrazo, hasta pronto.